Que el Señor me le bendiga. Es un gusto para mí que hoy abra la puerta de su hogar para que juntos compartamos de la palabra de Dios. Y quiero que hoy esté muy atento, porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y por eso quiero iniciar llevándolos al libro de Lucas, capítulo 1, verso 50. Y dice así: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. En este momento, la iglesia de Jesucristo tiene que caminar en el temor a Dios. Tenemos que ser una generación diferente para que caminemos en el temor del Señor. Por eso el mensaje que le quiero traer hoy es una generación que camina bajo el temor del Señor. Por eso quiero llevarlo un momento a Éxodo 15:11. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hubo un pueblo en el Antiguo Testamento y en la historia que no entendió lo que era caminar en el temor a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel le costó mucho entender lo que era caminar bajo el temor del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque ellos hacían lo que era incorrecto delante de los ojos de Dios. Nunca entendieron que Dios los llevaba hacia una tierra prometida, los llevaba hacia algo glorioso, pero desobedecían, murmuraban y hacían cosas que no le agradaban a Dios. Entonces este pueblo no entendió. Por eso dice 1 Corintios capítulo 10 verso 5: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. En otras palabras, Dios se cansó. Se cansó de ese pueblo que no caminaba bajo el temor de Él. Y dice que quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque Él quería levantar una generación diferente. Y en este momento, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Seremos nosotros los que haremos ese cambio? ¿Seremos tú y yo los que vamos a caminar bajo ese temor del Señor? Por eso tenemos que ser en este momento una generación que cambie totalmente. Que si andamos en desobediencia, caminemos en obediencia. Si andamos altivos y orgullosos, caminemos humildes y en humillación delante de Dios. ¿Por qué? Porque hoy quiero darle una guía o unos pasos para entender un poco lo que es caminar bajo el temor del Señor. Por eso yo quiero que esté muy atento, porque esta guía la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Pero sin embargo, hoy yo quiero que usted y yo podamos ponerla en práctica, esa guía. Entonces, punto número 1. En su palabra ofrece enseñarnos. Querido amigo, querida hermana, querido hermano, Dios en su palabra, que es rica en muchas cosas, pero Él nos enseña a través de su palabra lo que es caminar bajo ese temor. Y quiero llevarlo al Salmos 34:11. Y dice así: venid, hijos, oídme. ¿Qué dice el salmista? Venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré.
Él quiere enseñarnos. Hoy en este momento yo quiero que usted se abra al Señor. Y a través de su Espíritu Santo y a través de lo que vamos a aprender hoy, digámosle al Señor, yo quiero que me enseñes. Yo quiero que me enseñes a ser esa generación diferente. Si he caminado diferente en ese temor, hoy quiero caminar de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra. Porque sabe, amado y amado, es necesario que el pueblo de Jesucristo hoy se levante bajo ese camino, bajo esa instrucción de caminar bajo el temor del Señor. El Salmos capítulo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que los practican, sus mandamientos, su lor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchos cristianos hoy en día empiezan a pedir sabiduría, a pedir conocimiento. Pero un principio que está aquí en la palabra es que el principio de esa sabiduría va a representar mi camino bajo el temor del Señor. Y dice que buen entendimiento tengo que tener. O sea, no es solo que yo lo sé, sino tengo que entenderlo y tengo que practicarlo. Si en su Biblia dice practicar, porque dicen tienen todos los que las practican sus mandamientos y su lor permanece para siempre. Yo quiero que ese lor permanezca para siempre en mi casa, en mi vida y en todo lo que yo haga. Por eso es importante entender que Él nos quiere enseñar. Él quiere enseñarnos a caminar bajo ese temor. Pero usted se pregunta en este momento, ¿qué es realmente el temor a Jehová? Bueno, en Proverbios capítulo 8, verso 13, dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso aborrezco, dice Proverbios capítulo 8, verso 13. Entonces, el temor a Jehová, ¿qué es? Que tengo que aborrecer el mal, que tengo que aborrecer el pecado. Si estoy caminando en pecado, no estoy caminando bajo el temor del Señor. Entonces tengo que entender que tengo que cambiar, que tengo que hacer un alto en el camino y empezar a aborrecer eso que me está llevando a ese pecado. La soberbia. Tenemos que ser humildes. No tenemos que ser altivos. Tenemos que ser humildes y ser sujetos a las autoridades espirituales y también a las autoridades terrenales. No puedo caminar en soberbia, porque entonces estoy caminando en desobediencia y no estoy bajo ese camino que es el temor a Dios. La arrogancia y el mal camino. En este momento, Dios nos llama a enderezar nuestro camino, a decir, si estamos en un momento tirándonos para la derecha o para la izquierda, es momento de enderezar ese camino y empezar a ¿qué? A entender ese camino perfecto. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Y la boca perversa. La boca perversa que es chismosa y que es mal hablado y también que murmura. Si en este momento estamos murmurando contra las autoridades, estamos murmurando contra el hermano y la hermana, no estamos caminando bajo ese temor. Acuérdese que una de las situaciones por las cuales el Señor se cansó del pueblo de Israel fue por la murmuración. ¿A quién? A su siervo Moisés. Porque en su palabra dice, no están murmurando contra ti, sino es contra mí. Entonces, ojo, querido hermano, si estamos murmurando, si estamos haciendo cosas y hablando mal de las autoridades, porque eso no le agrada a Dios. ¿Y cómo debe ser ese temor de Jehová? Debe ser limpio y en humillación. ¿Por qué? Porque tengo que entender que tengo que ser libre de la esclavitud. Tengo que ser libre de las situaciones que me están aconteciendo en este momento, que me cargan, que no me hacen ser
ese hijo de Dios que Él quiere. Ese hombre que me puedo levantar mis manos. Esa mujer que pueda adorar. Todos nosotros podemos adorar al Señor. Pero vienen situaciones a nuestras vidas que nos cargan. Y que ponemos excusas y pretextos. Y eso no es caminar bajo ese temor. El temor es ser obediente. Empezar a decir, mira, sí, estoy haciendo algo que no le agrada a Dios. Voy a pedir en sabiduría que Él me ayude para que esto cambie. Porque dice el salmista en el Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tiene que ser verdadero. Amado y amada, usted y yo tenemos que caminar con la verdad de Cristo, con esa palabra que día a día nosotros aprendemos y tenemos que empezar a transmitirlas. ¿A quién? A nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias, a todas las personas que están necesitando la palabra. Pero es necesario que ellos vean un testimonio. Por eso dice que tiene que ser limpio, que tiene que decir, mira, esa persona es diferente, esa persona camina bajo algo diferente, yo quiero caminar como ella. Eso es entender cómo debe ser ese temor. Ese temor tiene que ser, digamos, contagiado, que la gente diga, mira, yo me gusta, me encanta ser así. ¿Cómo lo haces? Porque camino bajo el temor del Señor, porque Él es mi Señor. Dice Salmo 76:7, tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? El temor de Jehová debe ser del corazón. No es porque sea obligado. No es porque usted tenga que hacerlo porque lo obliga, sino que le nazca del corazón. Que usted diga, hoy me levanto en esta mañana y voy a ser obediente a la palabra de Dios. Voy a entender que he caminado durante mucho tiempo en este desorden y voy a ordenar mi vida porque voy a caminar bajo ese entendimiento del temor a Dios, porque sé que si camino bajo ese temor, Dios va a traer cosas sorprendentes sobre mi vida. Como lo dije anteriormente, debe ser el principio de la sabiduría. El temor debe llevar a la sabiduría, al conocimiento. ¿Y sabe cómo es? Porque cuando los maestros, cuando los siervos de Dios necesitaban caminar o ganar una batalla, ellos consultaban a Dios. Ellos tenían la certeza, la seguridad que Dios les iba a responder. Que Dios, en medio de su oración, en medio de la conversación que tenía, Dios los iba a guiar. Por eso debe ser importante la comunión con Dios. Si usted y yo hemos perdido esa comunicación, debemos de retomarla. Debemos de hoy, en este momento, decir, Señor, mi comunicación no ha sido la más adecuada. Yo he llegado y me postro y no te escucho. Yo quiero. Y si estoy haciendo algo diferente, dímelo. Porque quiero caminar bajo ese temor, bajo esa sabiduría. Porque ellos resolvían, no ellos, sino era Dios. Porque la gloria siempre es para Él. Pero viene la sabiduría y las trae a sus siervos. Entonces en este momento usted y yo podemos caminar en ese temor y entender y conocer lo que Dios quiere en ese caminar. También el temor a Dios aumenta la confianza, aumenta la fe. ¿En qué? En las cosas que yo hago, en las cosas que voy a emprender, porque sé que Dios está conmigo. Si tenemos ese temor, nuestra fe será aumentada. ¿Por qué? Porque viene la confianza. ¿En quién? En Dios. Él es el único que no se equivoca. Usted y yo nos podemos equivocar, pero Él nunca se equivoca.
Vea qué bello lo que dice Isaías, capítulo 43, verso 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Vea qué bella esa palabra. Cuando cruces las aguas, cuando cruces las tempestades, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Amado y amado, qué tremendo. Porque yo entiendo que yo voy a caminar como en el aire, en el río. Porque voy a caminar y voy a como a flotar. Porque dice que el río o las aguas no te cubrirán. Pero sigue agregando: cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Y por qué lo decía el profeta? Porque estaba confiado ¿en quién? En Dios. Pero más que todo, ¿por qué lo decía? Porque caminaba bajo ese temor. Si usted y yo caminamos bajo ese temor, tenemos la seguridad que Dios nos respalda en todo. Pero a veces vienen las dudas. Ay, Señor, si hago esto, ¿estará bien o estará mal? ¿Y por qué viene la duda? Porque no caminamos bajo ese temor. Debe ser como un manantial de vida, como dice la palabra. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. Pero dice el Salmos 36:9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Ese manantial es la luz, esa luz perfecta, esa luz que alumbra la oscuridad, esa luz que brilla en medio de cualquier situación. Ese es Dios, ese es Jesús. Pero tenemos que ser ese manantial, tenemos que buscarlo a Él. Yo no entiendo cómo los cristianos hoy en día dicen que buscan al Señor, pero de verdad no lo buscan, porque más bien quieren que Dios los busque a ellos, y estamos equivocados. Aquí la línea está equivocada. Yo tengo que buscar porque yo lo necesito. Yo necesito de Él. Yo necesito que Él me guíe. Yo necesito que Él me aconseje. Yo necesito que Él sea ese manantial, que sea esa luz en mi vida. No Él. Pero en su inmensa misericordia a veces me busca. Y yo lo rechazo. ¿Por qué? Porque ¿qué escogemos a veces? Y no a veces. Casi la mayoría de ocasiones. Todo lo contrario. Al temor de Jehová. Proverbios capítulo 1, verso 29. Cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Sabe qué es el temor a Jehová? La reprensión. Entender y reconocer que estoy haciendo mal. Entender que Dios me llama la atención a través de su palabra. Y que yo debo de conocer esa voz. De decir, hay un alto en el camino, Señor. Perdóname. Voy a caminar diferente. Pero normalmente buscamos lo contrario. Buscamos aborrecer la sabiduría. No leer la palabra. Agarrarnos con Dios. Echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Como el pueblo de Israel que decía, deseo estar en Egipto. Allá comíamos, allá bebíamos, allá hasta podíamos saciarnos. Pero aquí en este momento nos vamos a morir de hambre. ¿Por qué? Porque no caminaban bajo ese temor, bajo esa confianza. Porque si ellos hubieran caminado bajo esa confianza, dirían, vamos caminando porque tenemos un norte, porque estamos caminando en el temor de Jehová, en la sabiduría de Jehová, y estamos entendiendo que Él guía nuestros pasos. También me sorprende mucho porque en la palabra de Dios hay una recompensa. Sí, hay una recompensa y hay promesa a los que caminan bajo ese temor, a los que entienden, a los que toman la decisión de caminar bajo ese temor. Hay recompensa y hay promesa. Quiero llevarlo
a Proverbios 10:27. ¿Sabe qué es una de las promesas? Que aumentarán nuestros días. Sí, como usted lo escucha, aumentarán nuestros días. Porque si caminamos bajo ese temor, no estaremos preocupados de enfermedades. No estaremos preocupados de qué nos va a pasar, de que si salgo, algo va a suceder. ¿Por qué? Porque está mi confianza. Entonces mis días aumentarán. ¿Por qué? Porque no soy yo el que salgo, es Dios que camina conmigo. Y la enfermedad va a venir, pero tengo un Dios que me respalda. Por eso Proverbios, capítulo 10, verso 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Si no caminamos bajo ese temor, habrá una recompensa, pero negativa, porque nuestros años serán cortados. Y usted dice, ¿por qué? Es lógico, porque vivimos bajo el temor. Vivimos bajo el ¿qué pasará mañana? ¿Qué acontecerá mañana? No, los que caminan bajo ese temor, caminamos confiados. Vamos hacia una ruta. Vamos hacia la tierra prometida. Vamos hacia milagros, vamos hacia prodigios, vamos hacia cosas sorprendentes en la casa. Pero tengo que caminar bajo ese temor. Tengo que entender que tengo que ser obediente y estar atento a la palabra de Dios. Si usted y yo queremos que nuestros días aumenten, empecemos a caminar bajo ese temor. Porque el pueblo de Israel no quiso caminar bajo ese temor y pereció en el desierto. Sus días fueron cortados. ¿Por qué? Porque murmuraron, porque no le creyeron a Dios y porque hicieron cosas que enojaron a Dios. Por eso en este momento, querido amigo, querida amiga, quiero decirte que caminar bajo el temor de Jehová no es fácil. No te puedo decir que es fácil, porque no es fácil. Pero si usted y yo nos esforzamos y le pedimos a Él que nos enseñe, Él nos los va a enseñar, porque está en su palabra. Dice también que una de las promesas de caminar bajo ese temor, dice que es honra, riqueza y vida. Apúntelo. Honra, riqueza y vida. Aumentarán nuestros días, dice la primera promesa. Pero después dice que habrá honra. Dios nos va a honrar. Va a haber riquezas. No va a haber escasez. Y va a haber vida. Porque va a haber gozo. Proverbios capítulo 22, verso 4. Riquezas, honra y vida son las remuneraciones. Hay remuneraciones. O sea, recompensas. Ahora sí, ¿a quiénes? De la humildad y del temor a Jehová. Si usted y yo caminamos bajo ese temor, bajo esa humildad, bajo esa obediencia, dice que va a haber remuneraciones. ¿De qué? De riqueza, de honra y vida. Cuando somos obedientes, cuando caminamos bajo ese temor, cuando entendemos que Él nos enseña, que Él nos lleva en ese camino, habrá muchos beneficios. Pero Dios en este momento, en este instante, está llamando a una generación diferente, a una generación que cambie, que quite paradigmas de su mente, que quite todo obstáculo que se ha levantado bajo ese conocimiento del temor de Dios, y empecemos a caminar en obediencia y en sujeción. ¿Por qué? Porque la casa, porque todos nosotros estamos caminando hacia la tierra prometida. Vamos a subir al monte y vamos a llegar a esa tierra prometida.
Pero ¿cómo vamos a llegar? Bajo el temor de Dios, bajo la instrucción de Dios. No es miedo, sino es confianza. No es que me voy a desesperar. ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué es lo que va a acontecer? No, es confianza. ¿Por qué? Porque si entiendo el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, ahí está mi respuesta. La sabiduría va a venir a la autoridad espiritual y nos va a llevar hacia esa tierra prometida. Pero tenemos que estar muy atentos, porque si vamos a caminar bajo ese temor, nuestros días serán aumentados. Pero si no caminamos bajo ese temor, dice la palabra, los años serán acortados. Por eso Dios en este momento está llamando una generación que va a caminar bajo ese temor. Porque el apóstol Pablo lo resume muy bien. Es increíble cuando vamos viendo toda la guía. Pero quiero cerrar con el apóstol Pablo, que entendió caminar bajo ese temor. Entendió que había que cambiar la mente y empezar a hacer cosas diferentes. Dice Filipenses capítulo 4 verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, empieza a decir el apóstol Pablo, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Quién es buen nombre? El nombre de Jesús. Ese es el nombre que es de buen nombre. Porque si ponemos ese nombre sobre todo nombre, como dice la Escritura, vamos a caminar bajo ese temor de Jehová. Y si hay virtud alguna, o sea, si esto que a lo largo de estos momentos le he platicado, si es virtud, o sea, si yo camino bajo ese temor, voy a tener recompensa, voy a tener riqueza, voy a tener vida. Entonces, si hay virtud, si hay alegría, si hay gozo, porque voy a obtener algo de parte de Dios. Y si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Con esto quiero cerrar, querido hermano y querida hermana. Nuestros pensamientos día a día fluyen, van a 1000 por hora, pero tenemos que tener un alto a esos pensamientos y tenemos que entender lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre y tiene virtud alguna y es digno de alabanza, en eso pensar. Para caminar bajo el temor de Jehová, vamos a cambiar nuestra mente. Vamos a hacer un borrón en cuenta nueva y vamos a decir: dejé lo pasado, para entender que hoy es mi día, que hoy es el día que el Señor ha hecho para que yo empiece a ser de esa generación. Porque sabe, el Señor está reclutando, sí, está reclutando guerreros y guerreras que empiecen a caminar bajo ese temor. Porque sabe, nuestra casa es una casa guerrera y necesita guerreros no solo valientes y esforzados, sino guerreros entendidos que tienen que caminar bajo ese temor, entendidos que tienen que caminar bajo esa instrucción. Porque si no caminamos bajo esa instrucción, no estamos caminando bajo el temor de Jehová. Y hoy quiero invitarte en este momento a que hoy en este momento levantes tu mano derecha a donde quiera que tú estés. Y como le dije,
Dios está reclutando porque Él quiere levantar una generación que impacte, unos guerreros que llamen la atención, porque eso es lo que anda buscando. Pero quiere darnos la instrucción de caminar bajo ese temor, de caminar bajo esa obediencia. Y yo, en lo personal, yo quiero ser de esa generación. Entonces, si usted en este momento toma la decisión de reclutarse en ese caminar, porque vamos a empezar a caminar y vamos a llegar a la tierra prometida, pero vamos a caminar bajo ese entendimiento y ese conocimiento, dejando la murmuración, dejando la mentira, dejando las excusas y empezando a caminar bajo ese temor, en obediencia y en sujeción a lo que Dios ha dicho. ¿Te quieres enlistar? ¿Quieres ser de esa generación que va a impactar no solo este país, sino el mundo? Porque eso es lo que anda buscando el Señor. Gente que llame la atención, gente que camine diferente y que haga lo que Él dice que hagamos. Entonces, en este momento yo quiero que levantes tu mano derecha y que cierres tus ojos y que juntos le digamos: gracias, Padre Celestial, porque hoy, en este momento, tú me estás viendo. De donde quiera que yo esté, tú me estás viendo. Y hoy yo quiero reclutarme, porque quiero ser de esa generación diferente, de esa generación que tú estás levantando para que camine bajo ese temor, para que camine bajo esa instrucción, para que camine en esa dirección hacia la tierra prometida. Porque hoy declaro que soy un guerrero de tu ejército, pero quiero caminar en ese temor, porque hoy, en este momento, con mi mano levantada, hago, Señor, un símbolo de compromiso hacia ti, Señor, porque quiero ser de esas personas que caminan bajo ese temor, como tus siervos caminaron. Así ayúdame en este momento a caminar en ese temor. Quiero, Señor, ser obediente. Quiero, Señor, seguir tus instrucciones. Quiero escuchar tu voz. Pero más que todo, Señor, quiero que tú me guíes. Y que si estoy haciendo algo incorrecto, corrígeme y llévame hacia ese camino correcto. Hoy dejo todo atrás, Señor. Hoy dejo todas las cosas que en mi pasado obstruyeron ese caminar. Pero hoy, Señor, los quito contigo, porque hoy camino bajo ese temor de Jehová y seré esa generación diferente que se va a levantar bajo esa instrucción. Gracias, papá, te damos en este momento y en este momento declaramos que tú guardas nuestras vidas y que tú tienes el control perfecto de todas las cosas y situaciones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y querido amigo, hoy está abierta la puerta. Hoy podemos ser esa generación que va a impactar, que va a traer una revelación diferente del caminar de Dios en esta tierra. Gracias por haberme abierto la puerta de su hogar en este momento. Quiero darle un fuerte abrazo. Que Dios me les bendiga, me les guarde y me les cuide. Y nos vemos muy pronto. Bendiciones. Hola, si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas a nuestros canales. Bendiciones.